Cristo en su santuario. Dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿cuándo comenzaba la profecía? Y fácil, desde la orden para restaurar Jerusalén. ¿Fácil o no tan fácil? Bueno, ahí nos encontramos con algún problema. El primero, ¿cuándo, en qué época Guillermo Miller estaba estudiando todo esto? Y en la década de 1840. ¿Cómo hacer para llegar a saber exactamente cuándo había comenzado esa restauración o cuándo se había dictado la orden? Así que, ¿a dónde recurrir? A los libros de historia. Y al recurrir a los libros de historia se puso a investigar, se puso a buscar y empezó a sacar conclusiones interesantes. Alguna de esas conclusiones fue que, tenemos otro problema. Hay 3 órdenes para reedificar y reconstruir Jerusalén que también están en el texto bíblico. ¿Cuál de las 3 tenemos en cuenta? Después de analizar cada una de ellas, se dio cuenta de que la orden de Artajerjes era la que correspondía con los tiempos bíblicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque era la única que determinaba la construcción y no solo de la parte edilicia de la ciudad de Jerusalén, sino que también le daba cierta autonomía. Al reconstruir las murallas, el templo, la ciudad en general y especialmente la plaza era el lugar en el cual se reunía una especie de consejo y allí tomaban las decisiones de gobierno en ese momento. Así que al darle la posibilidad de reconstruir la plaza, no era el reconstruir un monumento, no era reconstruir un parque, no era reconstruir un espacio para jugar, para pasar un rato como son las plazas en la actualidad, sino era darle la autonomía a Jerusalén de poder tomar algunas decisiones por iniciativa propia. Entonces, esta tercera de las órdenes de reconstruir fue la que se tomó en cuenta. Y además, al ir teniendo en cuenta el correr del tiempo, es la que cierra justo como para el bautismo de Cristo, para la crucifixión de Cristo y para el apedreamiento de Esteban, momento con el cual terminan esas 70 semanas que Dios le tuvo de paciencia y de cuidado especial para el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Cuándo se dio esta orden? Y dice que fue en el año 457 y fue la orden más completa. Y te invito a que puedas buscar en el libro de Esdras capítulo 7 donde encontramos de que esto efectivamente fue así. Y tal vez no vamos a entrar a todos los detalles de esta profecía, pero sí ver en el cuadro que tenemos desde los distintos tiempos, periodos de tiempo que se reflejan en esta profecía. Desde el año 457, año en que se dio la orden de restaurar y reedificar la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Hechos capítulo 10, versículo 8 dice que Dios ungió con su espíritu santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces Jesús fue ungido. También que Cristo comenzó su ministerio podemos ver aquí en la figura arriba también, en el año número 31, y Esteban fue apedreado y terminó el periodo de tiempo para el pueblo judío en el año 34. Dios le tuvo paciencia a este pueblo por mucho más allá. Permitió incluso que lo mataran a Cristo mismo, a Dios mismo, pero le tuvo paciencia aún más, hasta que mataron al primer mártir judío, mártir cristiano, que fue Esteban. Un mártir, una persona que estuvo dispuesta a morir con tal de respetar las cosas que Dios había dejado escritas en su palabra. Y si seguimos las matemáticas, terminamos en el año 1843 o 44. Y ahí Guillermo Miller tuvo otro problema. Sus matemáticas le daban 1843. ¿Por qué? Porque si uno saca la cuenta, año 457 a.C., o sea menos, a 2300 días, 2300 tardes y mañanas, 2300 años literales, nos damos cuenta de que da 1843. Y la primera conclusión a la cual llegó Miller es que en 1843 tenía que pasar algo importante,
¿Qué era eso? Algo importante que tenía que pasar, que Cristo tenía que venir a esta tierra. ¿Por qué Cristo tenía que venir a esta tierra? Y porque el santuario, ¿de qué santuario podía estar hablando? Y entendía que era el santuario, la tierra como el santuario y la morada de Dios. Entonces, ¿cuándo va a ser purificada la tierra, el santuario este? Y dice, va a ser purificado cuando Cristo venga. Entonces, en conclusión, Cristo tiene que venir en 1843. Pero llegado el momento se dio cuenta de que no era 1843, sino que tendría que ser un año después, 1844. Y al comenzar el año calendario del pueblo judío de 1844. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque se dio cuenta de que al realizar el calendario gregoriano, que es el que manejamos en la actualidad, se pasó del año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo y no existió el año 0. Entonces, ahí tuvo que agregar un año. Si sacas la cuenta con la calculadora, 457 menos 2300 te da menos negativo, porque uno es antes de Cristo y el otro es después de Cristo, pero te da 1843. Pero, porque la matemática, la calculadora tiene en cuenta el número 0. Eliminando el número 0, como pasó con nuestro calendario, pasamos del año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, y de esa forma el periodo de tiempo cierra en 1844. Así que esperaron en primer lugar la venida de Cristo para 1844, para el inicio del año calendario judío. Así que tendría que haber sido en marzo o abril de 1844. Pero pasado marzo, la primera fecha que habían puesto, se dieron cuenta de que Cristo no había venido. Entonces algo más estaba faltando en todo eso. Y era la siguiente explicación que Guillermo Miller encontró, fue que, y el grupo que esperaban la segunda venida de Cristo en realidad, fue que Cristo tenía que venir para el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque era el día en que, en ese año, 1844, caía el día de la expiación, el día del perdón. ¿De qué se trata esto? Y hay un par de videitos atrás donde venimos desarrollando todo esto, no lo vamos a hacer de vuelta, pero era un día de limpieza del santuario terrenal. Entonces, ¿cuándo tendría que ser? Y lo más lógico era que fuera en la limpieza del santuario terrenal, ese mismo día que también se aplicara al cielo. Y creemos como adventistas de que efectivamente ese mismo día se produjo una limpieza en el santuario, pero no en esta tierra como muchos lo podrían haber entendido en esa época, sino en el santuario celestial. ¿Y por qué el santuario celestial tenía que ser purificado? Porque en el santuario celestial se van anotando, se van registrando tus pecados y mis pecados. Los errores que nosotros cometemos están anotados allí en el santuario celestial. Y efectivamente hacía falta repasar todo eso, borrar todo eso, limpiar todo eso. Evento que comenzó en 1844. Si bien la idea en este videito no era acabar todas las preguntas que pueden surgir, porque la idea es hacerlo de forma breve, seguramente si no manejas todavía esta profecía, si no la conoces bien a fondo, te pueden haber quedado un montón de dudas. Si te quedaron dudas, te invito a que me escribas abajo en los comentarios y de alguna forma trataremos de seguir creciendo o desarrollando con un poquito más de profundidad este tema que está muy interesante. Pero algo importante a tener en cuenta, a analizar y a aceptar es que la Biblia no se equivoca con las fechas. Y así como se cumplió todo, como podemos fijar con exactitud la fecha del año 457 a.C. para el momento en el cual se dio la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, como podemos poner el comienzo del ministerio de Cristo al finalizar esas 69 semanas, a la mitad de la semana 69, o sea 69 semanas y media, iba a hacer cesar el sacrificio y Cristo murió a la mitad de esa semana profética, o sea, después de 486 años y medio, y en el año número 490 Esteban fue
martirizado y fue el primer mártir de la época cristiana. Así que, siguiendo esa secuencia de tiempos, tenemos que llegar a 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Comenzó una etapa muy especial a desarrollarse en el santuario celestial. Espero que hayamos entendido y, como dije hace un rato, si queda alguna duda, aprovechamos los comentarios o si tenés mi número de teléfono lo hablamos directamente. Estamos a disposición como para poder ayudar en todo esto y esperando de que el estudio de las profecías sea algo importante y que nos ayude a crecer en cada aspecto de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.